En el texto se nos menciona principalmente dos características. Un sonido muy peculiar para los tiempos de guerra y un sonido peculiar para los tiempos de paz. Algo que a mí me llama mucho la atención de esto es que el Señor dice, a final de cuentas, tú vas a reunir a tu pueblo, le vas a dar alarma o también vas a anunciar el regocijo. Entonces, esas son las tres situaciones principales en las que se hacían sonar estas dos trompetas de plata. Había muchos otros chofares, pero estos dos tenían la característica de convocación, de poder reunir al pueblo. Y nos dan aquí algunas características. Lo que quiero es que notemos, a lo mejor no nos vamos a entrar mucho a los detalles, pero quiero solamente que notemos que hay un uso para las llamadas del pueblo en general, para que el pueblo se reúna alrededor del tabernáculo. Y hay otro sonido que es para alarma, cuando entonces se aproxima un tiempo de dificultad, de guerra, y hay que mover el campamento o hay que hacer algunos ajustes. Y hay un sonido que es para los tiempos de paz y de alegría, que era cuando se hacía sonar en los días de los Moadim. Ahora, en el caso de los momentos de alarma, cuando se dice que el campamento se mueve, y habla específicamente de dos secciones. Si recuerdan, habíamos dicho que el tabernáculo cuando se estacionaba quedaba como en forma de cruz. Ujú. Cuando se tenían que mover, lo hacían como en formas, se reagrupaban en forma circular y entonces avanzaban todos de tal forma que el arca quedaba en el centro o en el frente. Ahora bien, si nos ubicamos un poquito, eh, ¿recuerdan quién estaba al frente del tabernáculo, es decir, en la entrada? A la entrada, Moisés y Aarón, ¿no? Muy bien. Directamente en la entrada estaba Ajá. Moisés y Aarón. Después de que estaban, digamos, esa sección de sus familias, entonces ya seguían, ahora sí, las tribus. Ujú. Y quienes estaban directamente enfrente de Moisés y de Aarón era la tribu de Judá. Y ellos eran a quienes les correspondía dirigir el movimiento del tabernáculo. Esto estamos hablando en dirección al oriente. En la retaguardia, perdón, ¿recuerdan qué tribu se encontraba? Mm, en la retaguardia, Ajá, es decir, en la parte trasera del tabernáculo. siguiendo los puntos cardinales, Ujú. sería Dan, Asher y Neftalí. Sí, Ellos sí, estaban al norte. mm, Entonces, en un extremo estaba Judá, al oriente. sí. En la Ujú. parte de atrás, es decir, en el lado opuesto, se encontraba Efraín. Ah, sí, 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 sí. Hacia el poniente, pues. Ajá, Sí, muy bien. ajá, ajá. Sí, Entonces, parece que así lo cambia. había, bueno, eran las tribus líderes, vamos a decirlo así, Ujú, y acompañadas de otras dos tribus, respectivamente. ujú, En la parte norte se encontraban otras tres tribus y en la ujú, parte sur otras tres tribus. ujú. Entonces, estas cuando estaban alineadas eran las que formaban la cruz, pero cuando se tenían que mover, entonces estas tribus quedaban igual y solamente las que se movían eran las del norte y las del sur, de tal forma que entonces se reagrupaban formando un círculo y entonces ahora Oh, sí avanzaban. ¿Cuál ujú. era el propósito? El propósito era crear una especie de barrera que les impidiera
destruir al pueblo en caso de una guerra. También era proteger el arca del pacto, y entonces, además de una estrategia militar, también se trataba de una estrategia espiritual, en la cual se muestra que si todos estamos unidos, entonces nada nos va a derrotar. Y ese era el mensaje que quería enseñar el Señor, al decir, bueno, cuando suene la trompeta de alarma, las tribus se van a mover, las del norte y las del sur, para que haya ese cerco de protección entre las mismas tribus. Entonces, eso es interesante porque para nosotros nos enseña cómo es que nosotros debemos reaccionar cuando escuchamos ese sonido de alarma. ¿Qué hacemos en nuestros barrios cuando eso sucede? Cuando algo malo está pasando. Corremos cada quien para nuestras propias casas, empezamos a correr desesperadamente con las manos en la cabeza, o realmente tomamos una estrategia real y entonces decidimos unirnos más y proteger, o protegernos más bien, unos a otros. No sé si hay alguien que quiera preguntar o comentar algo más. Hermano Felipe, no sé si puede responder la pregunta. Tiene Ok. cerrado su micro. Perdón. Mi pregunta era esa, que ahora del Clarín que tocaban, nada más avanzaba la de Oriente y la del Sur, y las otras no avanzaban. Ahorita lo que estoy viendo es que avanzan ya en forma ordenada, ¿no? Es lo que estaba escuchando, y van avanzando todos al final. ¿Sí? Aquí se habla solamente del movimiento que tenían que hacer para, para reajustar la agrupación. Pero ya el momento de avanzar lo hacían todos como si fuera un solo grupo, un conjunto. Muy bien. Ok. Bueno, aquí ya estamos empezando a tener más piezas en el rompecabezas. Ya hablamos de 2 trompetas que tenían que ser de plata. Eh, Recordemos que la plata se trabajaba a base de martillo. No era una obra de fundición. Para las cosas sagradas del tabernáculo, todo tenía que ser a base de martillo. No había fundición en las piezas. Y en este caso, estos chofares de plata eran hechos a martillo. Bien, entonces ya vimos esta palabra, que es el chofar. Ahora solamente vamos a ver otra palabra más para que podamos ampliar un poquito más esta información. Es precisamente la palabra teruá, Pero que es la que le da el nombre a este moed, perdón. Y la palabra teruá significa gozo, ay, perdón, gozo, eh, clamor, clamor, grito de guerra, alarma. Pero lo que es peculiar es que es con trompeta, por lo cual se asocia a la palabra de shofar. Y bueno, también está asociado a otra palabra que se llama
Shua. Y la palabra Shua también es como si fuera un sinónimo en hebreo, que también es clamor o grito. Pero esta palabra también significa riqueza. Ok, aquí hay, digamos, varias como aplicaciones en las que se le puede encontrar a la palabra teruá. Es un, vamos a decirlo así, es una expresión que sale a través de las trompetas, pero anuncia una alarma, un grito de guerra, pero también nos puede anunciar lo opuesto, que es el gozo. Eh, nosotros, ¿cómo expresamos, digamos, cuando estamos contentos? ¿Qué es que, cómo la gente puede saber que estamos contentos? Sonreímos. Ok, Con un sonreímos. sonido, pero con un sonido. En general, o sea, ¿cómo la gente nos puede saber que nosotros estamos contentos? Pues siempre hay bullicio, ¿no? Ok, muy bien. Sonrisas, bullicio. Brincamos, aplaudimos. Muy bien, excelente. Generalmente siempre tendemos a hacer ruido de esa felicidad. Eh, hay veces que nosotros podemos fingir, nosotros podemos mentir y tener una cara de felicidad cuando en realidad por dentro no tenemos esa felicidad. Pero esos, esos movimientos o sonidos espontáneos que emitimos, como un aplauso, un grito, eh, una risa, ese sonido espontáneo es precisamente lo que trata el mensaje que trata de darnos ese shofar, de que es un sonido de alegría. Pero de la misma forma, como cuando estamos en peligro y gritamos, o cuando estamos enojados y gritamos, entonces también la trompeta anuncia este momento de alarma, este momento de dificultad. Entonces, por eso es que tiene ambos usos. Mm. Ahora, yo quisiera que notáramos o que empezáramos a armar ya nuestros rompecabezas poco a poquito. eh, la fiesta de las trompetas, perdón, el día de las trompetas. Eh, en resumen, hasta aquí, podemos decir que las trompetas sirven para anunciar, para advertir, para amonestar y para convocar. Entonces, hoy más que nunca estamos viviendo los tiempos de anunciación, de advertencia y de amonestación. Pero nosotros tenemos ciertos llamados en particular, como es el caso de las conferencias generales, en las que se nos convoca. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que en la profecía hay un momento en el que el Señor ya no le va a revelar cosas a los de la tierra, sino que va a empezar a anunciar sus juicios directamente desde arriba. Entonces ya no va a haber un sacerdote que nos esté dando el sonido del shofar, sino que vendrá directamente del cielo. Y esa es la última parte que también es importante rescatar, que se encuentra, me parece que en el versículo 10. No, perdón, es el versículo 8, donde dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Y es muy interesante porque pudiera uno pensar que por tratarse de un sonido de alarma, quienes deberían de tocarlo serían los generales de guerra
o los líderes, el rey o sus siervos, ¿no? Pero no es así. Aún en medio de una guerra, quienes están al pendiente y hacen el llamado son los sacerdotes, no los generales de guerra. Entonces, quienes son responsables de la salvación del pueblo, de la protección, del cuidado, de advertir, de convocar, de amonestar, son los sacerdotes. Si no lo hacen de la forma en la que el Señor se ha mandado, lo ha mandado, perdón, entonces la sangre de aquellos quedará sobre la cabeza de aquellos que no lo hicieron correctamente. De ahí la importancia de enseñar correctamente el Evangelio. De ahí la importancia de realmente hacer las cosas como el Señor las pide y no jugar a la iglesita, sino realmente eh, cumplir con esta función. Y yo siempre he dicho que tengo muchísimos pecados como para todavía tener que cargar los de mis hermanos a causa de una mala enseñanza o de una mala dedicación a este llamado. Entonces, con mis pecados ya es suficiente, no necesito más y, y realmente es una responsabilidad muy grande el, el- el poder tener el privilegio de ser maestro o líder. Y como ustedes saben, aún en nuestras casas, pues todos somos líderes. Por el simple hecho de conocer el Evangelio, nos llama a ser misioneros en todo lugar. Y entonces nos dejan esta posición de ser responsables del ejemplo que damos a otros. Entonces ya es, ojalá todos pudiéramos decir, no quiero la sangre de mis hermanos, cada quien su sangre y cada quien sus pecados. Realmente es algo que necesitamos, una enseñanza de corazón. Eh, sobre este tema que acabo de explicar, no sé si hay algún comentario o pregunta. Bien, Ahora tiene más sentido el himno que nos pusiste. sí, Oí del toque del clarín. Gracias. muy bien. Pues ahora vamos a ver un poquito sobre lo que es la gematría. Vamos a hacer un paréntesis para que entonces podamos tener más piezas en nuestro rompecabezas. La gematría se habla así como de una parte de la teología que estudia los números en su sentido espiritual, simbólico, eh, que es muy diferente a la numerología. La numerología está basada en el esoterismo. Ahí es donde se nos dice, por ejemplo, que es que tu número de la suerte es el número 23. Entonces, no inventes, el 23 es el día que estamos hoy, ¿no? Entonces, eh, la numerología es muy diferente, tiene que ver con cosas de magia, con cosas de espiritismo, eh, con lo que es la astronomía, eh, perdón, astrología, eh, y no es del Señor. Desafortunadamente muchos, cuando empiezan a ver estos temas, como que se empiezan a desviar hacia este tipo de conceptos y quizás es la razón por la cual no se enseña mucho de este tema en la iglesia. Sin embargo, tenemos que conocerlo y enfrentarnos a esto, porque es algo que está en el Evangelio y que se nos ofrece a nosotros como una herramienta de instrucción. Entonces, vamos a empezar con algunos números esenciales que necesitamos conocer. Primeramente, el 1. Eh, algunos yo sé que ustedes ya más o menos están familiarizados, entonces les voy a preguntar de algunos. Por ejemplo, el 1, ¿qué creen que represente? El principal. Perfecto. Esto en hebreo se conoce como Rosh.
Y nos habla también de la unidad. Esto es algo muy peculiar porque nos muestra que siempre va a haber una cabeza en todas las cosas. En este caso, nuestro Padre Celestial es el Rosh, el principal de todos los Elohim. Entonces, Él es el uno, Él es la unidad perfecta, y como unidad perfecta es una unidad creativa. Entonces, ese es perfecto, el uno es principal y unidad. Ahora seguimos con el 2. Ok. Bueno, si quieren, yo voy dando el concepto y después vamos agregando algunos ejemplos, ¿vale? El 2 significa la dualidad. Espérenme, déjenme que haga un poquito de trampa y saque mis notas. Acordeón. Ok. Representa dualidad, pero como es un 2, también tiene un contraste. Es decir, así como representa lo doble, también representa, digamos, lo opuesto, que en este caso sería la unión. Como dualidad, por ejemplo, tenemos hombre-mujer, bueno y malo, pero como unión tenemos, por ejemplo, el principio básico de la ley de los testigos. Por boca de 2 o 3 testigos, en este caso 2 es el mínimo, se decidirá todo asunto. Entonces, al haber esta unión, entonces se puede tomar una decisión. Y eso es algo que nos muestra. El matrimonio es un lazo de unión entre dos dualidades, o en este caso, perdón, entre estas dualidades. Bueno, no sé si quede claro bien el número 2. Si en algún momento quieren que profundicemos en alguno, me avisan. Pasamos al número 3, que significa integridad. No en el sentido como nosotros lo conocemos en nuestra habla española. Generalmente asociamos integridad a alguien que es bueno, que es justo. Integridad se refiere a algo que es completo, que ya no le falta ni le sobra. Entonces, es algo también que significa como consumado, es decir, completo, totalmente completo. Muy bien. Generalmente, pues, en el mundo de la cristiandad se menciona en el número 3 a la Trinidad, pero, como decíamos en algunas otras ocasiones, el concepto de Trinidad está muy mal usado. Entonces sí es importante entender que nosotros como miembros de la iglesia no deberíamos de usar el término Trinidad. ¿Por qué? Porque Trinidad significa 3 en 1. Y nosotros sabemos que no hay 3 en 1, sino que cada quien tiene su propio cuerpo. Entonces, no es tan correcto usar ese término. Pero sí podemos incluir aquí a la presidencia celestial, integrada por nuestro Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo, que son la presidencia de los cielos. La primera presidencia es una semejanza de esa presidencia celestial. Y ahora pasamos al número 4. Hermano Ever, buenas noches, bienvenido. Estamos hablando de la clase la clase es Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre las fiestas que se mencionan en el Antiguo Testamento.
Y estoy dando algunos números y su significado para que ahorita que entremos de lleno al tema de las fiestas, podamos entender un poco mejor por qué se mencionan ciertas cantidades de números. Muy bien, el número 4 significa todo lo que es creado. En la Biblia ustedes van a encontrar que se habla de los 4 ángulos de la Tierra, y uno diría, bueno, ¿cómo es que hay ángulos en la Tierra si la Tierra es redonda? Bueno, el- el- la idea de la creación es una idea matemática, por eso es que tiene relación con los números. Entonces, cuando se habla de lo creado, siempre vamos a encontrar un plano cartesiano, el norte, el sur, el este y el oeste. Vamos a encontrar que entonces en un mapa la Tierra va a estar plasmada en un papel, pero siempre vamos a encontrarle ángulos a ese papel. Entonces, es una forma de expresión en la cual podemos encontrar que el número 4 se va a referir a todo lo que Dios ha creado. Después tenemos el número 5. El número 5 se refiere a la gracia. Eh, el número 5 nos muestra también la bondad de Dios. Y, ok, como un ejemplo interesante, es que para poder preparar el aceite de la unción del tabernáculo, se hace con 5 ingredientes específicos. Esos 5 ingredientes se dice que suben como olor grato a Jehová. Entonces, cuando es un olor grato, es porque sabemos que Dios está en armonía con el pueblo. De tal forma que por eso es que para Él se llama olor grato. Cuando nosotros hacemos obras correctas, entonces la gracia del Señor actúa con aroma grato para cada uno de nosotros. Y recibimos todas las bendiciones que, por cierto, podríamos decir, pues no merecemos en realidad. Después viene el número 6. El número 6 significa o se refiere a todo lo que es lo humano. De ahí que cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que dice que el nombre de lo que se conoce como el anticristo es un nombre de hombre, y lo mencionan como el 666. Entonces, 3 veces 6, es decir, completo, pero humano, completamente humano. Entonces, el anticristo no puede venir, ese anticristo no puede venir del cielo, tiene que ser un ser humano. Tampoco puede venir del infierno, tiene que ser un humano. Muy bien. Tenemos el 7, ese sí deben de conocerlo. ¿Alguien recuerda qué significa el 7? Mm, Perfecto, Éter. Ah, bueno. ¿Qué iba a decir? Así es. Perfección. Muy bien, hermano. Significa lo que es perfecto. Es cuando Dios termina su obra y en el séptimo día dice, lo bendigo y lo santifico. Entonces es un día de perfección cuando nosotros también deberíamos de estar bendiciendo y santificando la obra de nuestras manos. Y más, como poseedores del sacerdocio, tenemos ese privilegio de bendecir nuestras propias obras. Ok, me dice la hermana Julia, hermano, buenas noches. Ok, sí, Julia, hermana Julia, no se preocupe, bienvenida. Lo importante es que usted esté con nosotros. Ok.
no puede dar la entrada a una hermana. Ok. Después tenemos el número 8. El número 8 es un número muy misterioso. Yo creo que ese número lo vamos a analizar con más calma en alguna otra ocasión. Ahorita lo que les puedo decir es que es un número de nuevos comienzos. Y es interesante que la edad que el Señor ha fijado para poderse bautizar es precisamente a los 8 años. Aún entre los judíos, la edad de responsabilidad, es decir, cuando ya los niños ya pueden tomar tareas dentro de la casa, es precisamente a los 8 años. A partir de los 8 años comienza ya su disciplina en el estudio de la Torá y tienen que conocerla y leerla en hebreo, no en español o en el idioma original de su país. Tienen que hacerlo en hebreo. De tal forma que cuando llegan a los 12 años tienen que haberla conocido de memoria y cantar salmos en hebreo. Muy bien. El número 9. Ok, el número 9, que quizás es más un poquito más complicado porque es más, está más oculto en las escrituras. Se refiere a la integridad, pero del juicio. Desafortunadamente, pues no tenemos el tiempo para poder ver todas las escrituras. Yo les había comentado que estoy preparando precisamente el escrito para podérselos mandar con algunas referencias, pero no lo he podido terminar. Entonces ahorita solamente quiero que veamos algunas cosas básicas. El 10 es el gobierno terrenal. Me voy a saltar algunos números a partir de aquí para que vayamos más rápido. De ahí nos saltamos precisamente hasta el 12, que es el gobierno celestial. Y ahí nos vamos a saltar hasta el 40, que es precisamente periodo de tribulación. El número 50, que es vida. Creo que ya no se alcanza a ver el que sigue. Ya no lo alcanzan a ver, ¿verdad? A la mitad. 70. Ok, lo voy a No. poner enfrente del 50. Ok, el número 70, que es el jubileo. Que es algo así como el periodo de gran felicidad. Si 7 es lo perfecto, 70 es lo extraordinario. Bueno, ahorita me voy a quedar ahí. Todavía hay más números. Tenemos, por ejemplo, el 70 veces 7. Tenemos, por ejemplo, los 144,000. Entonces son números muy peculiares, tienen un significado. Ahorita solamente nos quedamos con estos, pero les prometo yo pasarles el documento con un poco más de números y su explicación y referencias. Ok, hasta aquí de estos números, no sé si hay alguna pregunta, tal vez muchas.
todos los números tienen un significado, o sea, el 13, 14, 15, 38, 39, todos. Regularmente sí. eh, Más bien, la respuesta sería un concreto sí. Pero, ¿qué pasa aquí? Que tendríamos que profundizar mucho, mucho más en el idioma hebreo, porque recuerden que en hebreo cada letra también es equivalente a un número. Entonces, cuando se van juntando las letras, van formando palabras, van formando nombres, y entonces el nombre que se va formando está asociado precisamente a este significado. Entonces, por eso se va haciendo más complicado mientras más números vamos viendo. Ajá. En la cábala, prácticamente es un ejercicio interminable, porque mientras uno va profundizándose más,